Facultad de Letras y Ciencias Humanas les da la bienvenida a una nueva edición de las Jornadas Historiográficas, que lleva por título Mujeres andinas en la vida política cotidiana en el sur andino de 1766 a 1824, a cargo de la doctora Xochitl Inostroza Ponce de la Universidad de Santiago. Sobre la ponente, la doctora Xochitl Inostroza se desempeña como académica en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Es doctora en Historia, con mención en Historia por la Universidad de Chile e investigadora postdoctoral del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. El año 2018 recibió el premio Miguel Cruchaga Tocornal de la Academia Chilena de la Historia por su tesis de doctorado, que luego fue publicada por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Chile con el título Parroquia de Belén, Población, Familia y Comunidad de una Doctrina Aymara, Altos de Arica, de 1763 a 1820. Con respecto a la ponencia, surge de la observación de la vida cotidiana de mujeres que habitaron pueblos de indios de áreas rurales surandinas en el periodo tardío colonial, y ha sido construida a partir de expedientes coloniales procedentes de archivos de Chile, Perú, Bolivia y España. En primer lugar, se abordará lo que se entiende por vida cotidiana pública y sus dimensiones políticas. En segundo lugar, se identificarán las diversas situaciones protagonizadas por mujeres indígenas que se pueden catalogar como micropolíticas. En tercer lugar, se hará énfasis en aquellos casos específicos donde las mujeres apelan a cargos de autoridad para hacer valer sus derechos o el de sus representados. El objetivo final de esta ponencia es evidenciar la significación política de actos cotidianos. Mediante estos, las mujeres indígenas expresaban poder político en distintas dimensiones. Dicho esto, empezamos con la ponencia. Le cedo la palabra, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes ya aquí, allá también. Para mí, lamento mucho no haber podido estar presente para esta exposición de manera presencial. La verdad es que fue algo que va más allá de mi voluntad o la de cualquier persona. Me hubiese gustado haber estado en vivo y en directo. Agradezco mucho la invitación que me hace el evento Jornada Historiográfica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la licenciatura en Historia de la universidad, y también en particular a Lucero Candiotti y a Teresa Vergara, quienes me han invitado a dar esta charla, y me han organizado entonces este encuentro. Voy a compartir pantalla, no está ahí. Para iniciar entonces la presentación. Y muchas gracias, Fernando, también por la presentación. Bueno, lo que les compartí, el texto que les compartí, que no sé si habrán tenido la oportunidad de leer, es en realidad un borrador, ¿ya? No, cuando me invitaron a dar esta charla, preferí compartir con estudiantes algo que está en proceso de escritura, en proceso de investigación, que no ha sido publicado. Y por lo tanto, si lo leyeron, se habrán dado cuenta que aún está, falta pulirlo bastante, hay varios detalles que hay que seguir trabajando. Pero lo medular del texto ya espero que esté más o menos fuerte. La verdad es que este es un tema que yo vengo conversando en diferentes encuentros académicos desde el año 2020 al menos, bueno, en el contexto de pandemia. Pero que iba a formar parte de otro texto donde incluía otro ámbito que finalmente en el texto presente dejé fuera justamente por lo mismo, porque me di cuenta a partir como de los comentarios que estaba teniendo el texto que era importante fortalecer este tema en particular y solamente.
Pero sí se podrán dar cuenta que el tema está muy relacionado con varios otros ámbitos. Entonces, lamentablemente uno en un texto breve, ¿cierto? Que tiene el objetivo de ser un artículo, no puede terminar hablando de cada uno de los temas porque si no terminaríamos en un libro. Entonces, me interesa entonces poner el foco justamente en este aspecto que quise reconocer como la política cotidiana de de mujeres andinas en el área surandina de finales del periodo colonial. Finalmente lo cerré en 1820, porque pese a que tengo documentos posteriores, creo que es mejor cerrarlo junto con el periodo colonial porque efectivamente vienen otros procesos posteriores que habría que integrar en el análisis, en la perspectiva, en la interpretación. Aquí les estoy mostrando un mapa donde están varias de las localidades desde donde proceden algunos de los, o sea, los expedientes que están integrados en este texto en particular, ¿ya? Pero también quise dejar otros espacios desde donde proceden otros documentos que no necesariamente voy a hacer mención en este texto, porque para que se dieran cuenta un poco cuál ha sido la indagación, ¿cierto?, en archivos de las localidades en particular, que se refieren al norte de Chile actual, sur del Perú actual, ¿cierto?, parte de Bolivia, ¿cierto?, que colinda con estos dos países, que es el área que por lo tanto yo prefiero llamar surandino, porque son varias provincias que con el cambio también del sistema de corregimiento, ¿cierto?, al de intendencia, van cambiando las nomenclaturas. Entonces prefiero hablar de este espacio surandino de finales del periodo colonial, por lo tanto. Entonces aquí tenemos varias localidades, como les digo, de las que proceden varios de estos documentos. La mayoría de estos documentos, bueno, la investigación se centró, o ha estado, mejor dicho, desarrollada en archivos de Chile, Bolivia, Argentina, España principalmente, pero ya les voy a comentar un poquito de eso también durante la investigación. Em, Espacio o archivos a los que llegaron estos documentos que proceden de las diferentes localidades que son principalmente de localidades rurales, ya del periodo colonial. Una de mis intenciones ha sido justamente tratar de salir de las ciudades para observar qué es lo que está ocurriendo en estos otros espacios em, que podríamos considerar, ¿cierto?, más rurales. Entonces, bueno, esta observación de la vida cotidiana de mujeres andinas, ya les voy a comentar, que habitan pueblos y villas de este espacio a finales del periodo colonial, a partir de archivos que son judiciales, notariales y eclesiásticos de este espacio, va a tener estos tres objetivos principales que serían entonces indagar, ¿cierto?, reflexionar sobre la vida cotidiana em, pública. En algún momento me han dicho, ¿qué es eso, vida cotidiana pública? Que vemos que la vida cotidiana también tiene esta dimensión pública, ¿ya? Y sus aspectos políticos. En segundo lugar, identificar diversas situaciones protagonizadas por mujeres andinas que podríamos reconocer como micropolítica. Y entonces, dentro de estos ámbitos micropolíticos, finalmente me voy a detener en algunos casos en los que estas mujeres apelan a cargos de autoridad. Vamos a ver de qué índole, que también son variados, para hacer valer sus derechos y el de sus representados. Entonces, con este ejercicio mi idea es justamente evidenciar la significación política que tienen actos cotidianos donde actúan mujeres andinas expresando este poder político en diferentes dimensiones, en diferentes escalas, ¿ya? Subrayo lo de mujeres andinas
porque se darán cuenta de la lectura, de la exposición, ¿cierto? Que no necesariamente nos estamos refiriendo a mujeres que se identifican como indias, ¿ya? Varias de ellas las podríamos reconocer o se identifican como mujeres indias, pero no necesariamente todas. Eh, Voy a profundizar un poquito más cuando hable de ellas en particular. Entonces, por lo tanto, yo preferí adoptar este término, el de mujeres andinas, para referirme entonces a mujeres que ocupan espacios que yo he llamado espacios étnicos, pero que no necesariamente tienen esta identidad india en la época. ¿Ah? Bueno, obviamente esta investigación sobre mujeres parte de una perspectiva historiográfica que intenta ver a las mujeres en plural, ¿cierto? No hacer una historia de la mujer, sino ver la diversidad de formas en el que el ser mujer se manifiesta dentro de la historia, porque esta categoría efectivamente no tiene un modelo único. ¿Ah? En el cual, cierto, diversas actoras estén expresándose dentro de la historia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es importante, para mí fue como al dar inicio a esta historia de mujeres, ir entonces, por lo tanto, a la relación que tenía el género también dentro de la historia, como categoría y como perspectiva analítica también, ¿ah? Porque no necesariamente el hablar de mujeres va a implicar una perspectiva de género per se, ¿ya? Sino que la perspectiva de género deviene entonces con una perspectiva analítica que tenga presente, ¿cierto? Cómo se construyen estas identidades, en este caso de género, y cuáles son su amplia diversidad efectivamente dentro de la construcción de estas identidades. Entonces, por lo tanto, es importante, ya que evidenciamos que las mujeres responden a una diversidad, ¿cierto? Poder observar justamente esta diversidad en diferentes espacios, en diferentes momentos, en diferentes roles, ¿ah? Y por lo tanto, esto eh, justamente por lo mismo va dando cuenta de la interseccionalidad que hay en la historia de las diferentes mujeres a las que nos acercamos cuando las observamos así de esta manera en general, ¿ya? Y con esta perspectiva heterogénea. Y bueno, también el otro aspecto que lo destaco aquí en esta diapositiva al final es que mi interés en mirar el ámbito rural es porque he podido observar que hay varios espacios en el ámbito rural donde hay una población que es predominantemente india en la época, o que se reconoce que se es registrada como población india, y que me parece, por lo tanto, que es un ejercicio que hay que rescatar en la historiografía, donde se le ha dado muy poco protagonismo tanto a la población india fuera de los espacios urbanos y a las mujeres indias en particular, ¿ya? Ahora, como les decía, de todas maneras, esto de lo indio, lo indígena, finalmente he tenido que ampliarlo, ya van a ver por qué, ¿ya? Mi interés en las mujeres indígenas o las mujeres indias de la época colonial nació de mi investigación de doctorado, en el que yo hice un análisis, diríamos, microhistórico de un espacio bien particular que es la parroquia de Belén, que estaba compuesta por 10 pueblos de área rural. Esto era sur del Virreinato del Perú, en la época colonial, ¿ya? Que se encuentra ubicada en lo que sería en la actualidad los Altos de Arica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el mapa que les había puesto, incluí la localidad de Belén, que era la cabecera, el pueblo cabecera de la parroquia,
que incluía pueblos que estaban desde el valle hasta la zona del altiplano del actual norte de Chile. ¿Ya? Entonces, cuando yo hice esta investigación sobre la población, la sociedad, la familia de la parroquia de Belén, emergieron justamente cuando me puse a analizar los lazos sociales que habían entre las autoridades que participaban como autoridades del cabildo indígena, cuyos miembros, muchos de ellos eran del pueblo de Belén, como pueblo cabecera. Aparecieron, ¿cierto?, en el análisis de la red social del pueblo de Belén, dos mujeres que tenían un prestigio a la par de los dos principales hombres que ocupaban cargos del cabildo indígena, ¿ya? Y estas mujeres, en los documentos generalmente con los que yo trabajaba, los documentos, por ejemplo, eclesiásticos, judiciales, no había mención a ellas, ¿ya? Sino que ellas emergen a partir de, como les digo yo, los lazos de compadrazgo que se establecían por bautizos y matrimonios dentro de la parroquia. Entonces, lo que se develó es un prestigio que está manifestado en esta acción del apadrinar, de ser madrinas dentro de la parroquia, que mostraba, por lo tanto, que ellas tenían una importancia en el pueblo que se podía poner al nivel de los personajes que habían ocupado el cargo de alcalde en el pueblo. Entonces esto me llevó a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están las mujeres en esta historia? Y me llevó a intentar encontrar a estas mujeres en los archivos. Em, Lamentablemente, como en este espacio en particular, de eso da un poquito cuenta también el texto, no hay mucha documentación que nos remita a las mujeres de la parroquia de Belén en particular, ¿ah? Pero sí fui encontrando, a medida que investigaba los archivos, fui encontrando de manera bastante recurrente a diferentes mujeres participando de diferentes situaciones dentro de este espacio que yo me había propuesto observar también el ámbito más regional, ¿ya? Salir un poco desde lo tan micro histórico y ver un poquito más lo que ocurría en la región. Y entonces me fui encontrando con varias mujeres eh, que participaban en diversos ámbitos, ¿ah? Diversos ámbitos de lo que era la vida cotidiana de estos pueblos rurales principalmente, ¿ya? Entonces, bueno, en esta posición en particular me detendré solo en lo político, ¿ah? Pero como les digo, hay diferentes otros ámbitos en los que estas mujeres participan y bueno, varios de estos documentos dan cuenta de ello también. Y bueno, cuando me encontraba un poco reflexionando sobre los materiales que había encontrado, em, fueron apareciendo en los medios algunas entrevistas de Silvia Rivera Cusicanqui, que justamente ella estaba haciendo un llamado, le llama a ella, bueno, los titulares los puse ahí de las entrevistas que se le hacen a ella. Una dice un llamado a repolitizar la vida cotidiana. Otra entrevista dice tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano. Y justamente era lo que yo estaba trabajando en el momento, entonces me sentí interpelada, digo yo, por Silvia Rivera, a decir, bueno, en realidad yo estoy viendo, ¿cierto?, esa política cotidiana en documentos coloniales y de mujeres que participan en espacios que eran predominantemente indígenas o espacios étnicos. Y por lo tanto, entonces dije, bueno, haremos lo que nos pide Silvia Rivera y vamos a politizar, ¿cierto?, lo cotidiano. Recurrí entonces algunas de sus investigaciones y bueno, en ella me fui dando cuenta que al menos en las publicaciones que revisé, que ella abordaba lo micropolítico en estos dos textos que pongo aquí en la diapositiva, del 2010 y el del 2018, pero sobre todo como estos espacios institucionales que son pequeños, pero que siguen siendo espacios institucionales, como los del Cabildo, por ejemplo, ¿cierto? O los municipios, que tienen alguna connotación institucional de todas maneras. Entonces, ahí yo dije, bueno, en realidad yo
claro, veo ciertas instituciones en la época colonial, pero veo que esta politización de lo cotidiano es mucho más micro incluso que eso, que estas instituciones o estos espacios institucionalizados dentro de lo que es el sistema colonial. ¿Ah? Entonces, bueno, me propuse, por lo tanto, reflexionar sobre este ámbito. Y para ello, bueno, una de las primeras cosas de las que he tenido que dar cuenta es que cuando hacemos referencia a vida cotidiana, no estamos hablando necesariamente de vida privada, porque algunas personas tienden a pensar que estos son sinónimos, ¿ya? Que son aspectos iguales, y no necesariamente lo cotidiano es privado, ¿ya? El cotidiano puede ser tanto privado como público, ¿ah? Y muchas veces estos dos elementos también están difusos, ¿ya? En un texto que sacó la profesora Manarelli, también hace esta reflexión, ¿ah? Sobre que lo público y lo privado no necesariamente son ámbitos separados, ¿ya? Y bueno, me tomé, por lo tanto, del concepto de vida cotidiana de Dessertó, que propone, ¿cierto?, que lo cotidiano tiene que ver con la relación que hay entre los habitantes y el espacio en el que desempeñan sus actividades diarias, ¿cierto?, en el que desarrollan su vida finalmente, ¿ya? Este espacio donde transcurre la vida de las personas, ¿ya? Y la vida de las personas integra un montón de ámbitos, ¿ya? Que no necesariamente o únicamente van a tener que ver con lo que se hace religiosamente cada día, ¿ya? Sino que también con algunos otros elementos que forman parte de la cotidianidad, aunque no sea el día a día, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo micropolítico, he adoptado algunas propuestas, ¿cierto?, que provienen sobre todo de Michel Foucault, en particular del texto Microfísica del Poder, al cual he recurrido en varias ocasiones, en diferentes momentos, ¿cierto?, para hablar un poco de este poder que existía, por ejemplo, en el cabildo indígena, etcétera, y que por lo tanto también nos sirve para aplicarlo a la vida cotidiana. El concepto del poder simbólico de Bourdieu, que pese a que esto está más pensado, ¿cierto?, en una institucionalidad que instala un poder simbólico, nosotros podemos pensar, ¿cierto?, en cómo este poder simbólico también es disputado, por las personas, em, y por lo tanto hay una relación, ¿cierto?, entre las personas, ¿cierto?, y las instituciones en relación a estos poderes que son también más simbólicos. Y de Hannah Arendt he ido reflexionando a partir de un libro póstumo, ¿cierto?, que tiene algunos apuntes de ella de reflexión en relación a qué es la política, ¿ya? Que nos permita, por lo tanto, ampliar el concepto de lo político de la manera tradicional como lo tenemos pensado, que se refiere generalmente únicamente a instituciones, ¿cierto?, a cargos de autoridad, etcétera, y ver más bien esto político cotidiano. Ahora, estos ámbitos que nosotros podemos reconocer como político y cotidiano están bastante presentes en una historiografía que se ha desarrollado sobre todo para abordar los temas de vida cotidiana en general, ¿ya? Y donde se ha privilegiado las temáticas de matrimonio, familia, y a las cuales también se han, en las últimas décadas, sobre todo, incorporado las dimensiones del parentesco y de las redes de poder, ¿ya? Porque vemos que en la familia, en el parentesco, muchas veces confluyen efectivamente redes de sociabilidad, donde se pueden ver, ¿cierto?, vínculos, relaciones de poder un poco más allá de la familia, un poco más allá de la familia extensa, un poco más
incluyendo el parentesco ritual, por ejemplo, ¿cierto? Y otras formas también más clientelares probablemente, ¿cierto? Entonces hay una amplia historiografía que ha abordado sobre todos esos temas. En cuanto a las instituciones micropolíticas andina, hay bastante investigación, ¿cierto?, sobre las instituciones principales en las áreas indígenas, ¿cierto?, que serían el cacicazgo en particular, el cabildo indígena, las cofradías o sistemas de cargo, parroquias o misiones en algunas otras localidades, y para el área andina en particular lo que sería la arriería como una actividad central y fundamental de estos espacios. En cuanto al cacicazgo, me interesaba dar cuenta o recordar, mejor dicho, ¿cierto?, que el cacicazgo ha sido discutido, o se ha discutido sobre si es una institución mediadora entre el mundo indígena y el mundo colonial, o si es un enclave del sistema colonial, o si es una manifestación del poder local, ¿ya? Frente a este sistema colonial. Entonces también hay diversidad en relación a la significación que tiene el cacicazgo, ¿cierto? Tanto para las poblaciones indígenas como dentro del contexto colonial, y donde en este espacio que yo he observado, ¿cierto? Hay publicaciones e investigaciones que son icónicas, ¿cierto? Clásicas, entre las que las principales pongo aquí en esta presentación. Y bueno, dentro de estas instituciones, por lo tanto, el papel de las mujeres se ha ido desarrollando y se ha ido observando en diferentes contextos. Por ejemplo, uno de los temas que más se ha retomado, o si queremos decirlo de esa manera, o se ha visibilizado, mejor dicho, también, es el de las cacicas. Para toda el área andina o con este libro en particular, para todo lo que es la América española, ¿ya? O la América hispana, em, y que da cuenta, ¿cierto?, de la figura de mujeres cacicas desde el primer momento de la conquista hasta el fin del periodo colonial, es decir, durante toda la época. em, pero que a su vez también, por eso que lo pongo entre, entre un signo de interrogación, a su vez propone una pregunta, ¿ya? Porque efectivamente estas cacicas no necesariamente son mujeres que detentan un cargo de autoridad política e institucional, como el cargo de cacique, ¿cierto? Sino que hay diferentes maneras, ¿cierto?, de obtener, diríamoslo, este título o este cargo, esta función, y que no necesariamente todas ellas, al menos de las investigaciones que han dado cuenta de ello, ¿cierto? No todas ellas efectivamente ocupan un cargo, ¿ya? El cargo de cacica, ¿ya? Muchas de ellas son mujeres, lo que diría Ariel Morrón, mujeres cacicales, ¿ya? O sea, es decir, mujeres de familias de cacique, que tienen una gran relevancia, obviamente también dentro de los cacicazgos. El otro ámbito donde se ha posicionado también a las mujeres, diríamoslo de manera importante, es el de las cofradías, ¿ya? Una institución que la bibliografía es amplia en toda América Hispana para dar cuenta de la importancia que tuvo, ¿cierto? En el ámbito religioso, pero también en el ámbito de las relaciones, de estas redes de poder, ¿cierto? Que se han podido observar en diferentes espacios. Que tiene, bueno, estudios clásicos para el área andina, como el de Celestino y Meyer, y en algunos de ellos también se ha posicionado o se ha dado cuenta, ¿cierto?, de la participación de mujeres en las cofradías, en particular para el área andina. Se han podido observar esta participación, y que de momento podríamos decir, y este es otro ámbito que he estado, en el que estoy trabajando en la actualidad, más incipiente aún,
podría proponer como hipótesis, o sea, como hipótesis estoy trabajando una propuesta, ¿cierto?, de otros investigadores que nos dicen que fueron las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII que beneficiaron la participación de las mujeres en las cofradías y por lo tanto las mujeres están más presentes en la documentación de finales del siglo XVIII en relación a este ámbito en particular, que también obviamente está relacionado con temas de poder, como les decía. En relación a la justicia, hay diversos ámbitos donde se ha posicionado a las mujeres indias dentro de la actividad jurídica, em, eh, que van desde los testamentos, por ejemplo, ¿cierto? Que son los materiales, los documentos que más se han trabajado, hasta los expedientes judiciales, que pongo algunos de algunas, aquí puse poquitas, no tantas, de las investigaciones que se han relacionado con mujeres indias en aspectos judiciales de la época colonial. Y quería destacar sobre todo, por ejemplo, una observación que hizo María Marcili en algún momento cuando ella revisó una buena cantidad de expedientes del siglo XVIII del área de Arequipa. Ella enfatiza que el 70% de los testamentos que encontró de esta localidad en particular, urbana, ¿cierto?, eran de mujeres indias. Lo que nos habla de la participación de las mujeres en estos ámbitos que podríamos decir, bueno, los testamentos obviamente tienen diferentes dimensiones también, ¿cierto? Pero que están vinculados de alguna manera con la justicia como gran tema también, con un marco general. Ahora, en los cargos judiciales, este es un tema bien también importante como de destacar, que a nivel de pueblo, ¿ya? Los cargos judiciales eran ocupados en realidad por las mismas autoridades de los pueblos, es decir, por los caciques o curacas, ¿ah? A veces los curas eran los que ejercían las funciones judiciales, o los ilacatas. Los protectores de indios también muchas veces se inmiscuían en los sistemas, ¿ya? Pero muchos de los elementos eran resueltos dentro del cabildo, por ejemplo. Entonces no necesariamente llegaban diríamos, a la justicia formal, ¿ya? Del aparato de la administración colonial, ¿ya? De hecho, hay por ahí algunos documentos que dicen, bueno, esto se resuelve de manera oral entre las personas, y hay una justicia que es mucho más cotidiana, que no está necesariamente en los expedientes, ¿no? Y estas mismas personas son las que median entre las decisiones o que ejercen una función, em, de lo que Foucault, por ejemplo, dice, ellos son los que validan qué es lo verdadero, ya qué es lo verdadero, qué es lo correcto. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo simplemente, en las informaciones matrimoniales de la parroquia de Belén, cuando las personas se iban a casar, las personas muchas veces tenían que atestiguar, ¿cierto?, otras personas para decir, bueno, efectivamente estas personas son solteras, sobre todo si alguien era forastero, por ejemplo. Había que demostrar que no estaba casado en otro lugar, no se han casado anteriormente, no hay impedimento matrimonial entre ellos, etcétera. Y estas personas, esto lo participaban como testigos las mismas personas que después yo identifiqué en cargos de autoridad, como alcaldes, como mayordomos, ¿ya? Entonces eran las mismas personas que ocupaban cargos de autoridad los que oficiaban también como testigos, por ejemplo, de estos elementos que son, o sea, de estos aspectos que son mucho más cotidianos, como el matrimonio, por ejemplo, ¿ya? O más privado, incluso podríamos decir. Pero donde entonces vemos, ¿cierto?, que la autoridad y las decisiones ya pasan generalmente por las mismas personas. Y bueno, esto es parte, como dice Herzog, es parte de la forma en que se organizaba la justicia en la época. No hay irregularidad en eso, sino que esa era la manera, ¿cierto?, en que se resolvían los juicios. Ahí les pido que me avisen con el tiempo, por si me falta muy poco, o me estoy alargando mucho.
Entonces, bueno, para esta ocasión, este texto en particular, una gran cantidad de expedientes en realidad en los que participan mujeres, yo fui seleccionando, la mayoría de ellos son mujeres las que inician estos procesos, estas quejas, estas demandas, estas denuncias, em, donde entonces veía yo que predomina algo que yo podría identificar como político, ¿ya? Aunque varios de estos elementos también, como les decía, tienen otras dimensiones. Y entonces, esta es diríamos, una muestra de estos expedientes. No son los únicos que hay, los que las mujeres son protagonistas, pero sí diría yo son los que tienen más, el ámbito político mucho más fuerte. Y entonces, como un ejercicio metodológico, ¿cierto? Primero los reuní para identificar las localidades, para identificar las fechas en las que se están desarrollando estos procesos. Y posteriormente, entonces, los quise ir clasificando también por tema, ¿ya? Para ir viendo, ¿cierto? Cómo desarrollar un poco el análisis, y la reflexión, la interpretación. Entonces, en primer lugar, vemos aquí en este cuadro que les había compartido, perdón, que estoy tratando de que salga, que no veo bueno. En un primer lugar, entonces vemos mujeres que se enfrentan a otras autoridades, la mayoría de ellas hombres. Después vemos a mujeres que presentan, ¿cierto?, estas demandas en asuntos que tienen mucho más relación con lo económico. Otras que presentan estas quejas contra familiares, algunas que son contra otros hombres o contra otras mujeres, y también hay un grupo que podríamos identificar como mujeres que están relacionadas con el cacicazgo o con ciertos cargos de autoridad, ¿ya? Voy a hacer referencia solo a algunas de ellas como para dar algunos ejemplos. Ya estas son del primer grupo de mujeres que se enfrentan a otras autoridades. Porque bueno, esto de enfrentarse a una autoridad no es menor y por lo tanto eso es lo que estoy proponiendo, es un ejercicio político directamente. Entonces, por ejemplo, algunos de los ejemplos son esto. En 1769, Tomasa Chambi, viuda de Gaspar Vino, de la parcela Orinsaya de la Illo Condoroca, se querella contra el cacique gobernador Pedro Cusicanqui, que él le debía 20 pesos a su marido. Su relato muestra que tras la muerte del esposo ella se había hecho cargo de las deudas de la familia y del tributo, diciendo, ¿cierto? Y se pagaron todos los tributos y he salido sin deber al rey nuestro señor, em, y quedé debiendo 600 pesos, los que he pagado con los principales, vendiendo mis ganados y no debo ni medio real. ¿Ya? Después, en 1774, María Pascuala, india originaria y asistente en los Altos de Tacora, recurre al protector y por intermedio de este al corregidor, reclamando, ¿cierto?, contra el alcalde de Tacora, Andrés Santos, debido a que él había embargado cierta cantidad de bienes de Francisco Romero, que se encontraba en la cárcel del pueblo, pero que al sustraerle el ganado de este señor, ¿cierto?, se habían llevado 10 hembras, ¿cierto?, 7 machos de su propio ganado que le pertenecían a ella, mejor dicho, ¿cierto? Y ella, por lo tanto, estaba dando cuenta del perjuicio que le había ocasionado esto, debido a que ella los usaba para pagar el tributo. Otros casos exponen reclamos exponen reclamos que muestran que había constantes quejas contra los caciques, ya este tema bien conocido también en la historiografía andina, ¿cierto? Los reclamos contra los caciques, tanto previo a la rebelión como en algunos casos posterior. En 1777, Bartola Rosa presenta un escrito ante el Marqués de Santa María contra el gobernador Gregorio Mamani, gobernador, cacique gobernador. En algunos casos se utiliza, ¿cierto?, los dos conceptos, cuando el cacique es más importante. Por matar a su hijo, Diego Tola, y quitarle sus bienes. Entonces ella cuenta, hizo el embargo de mis pocos bienes sin mirar ni reparar que tengo otros 2 hijos que han de entrar a esta visita venidera para pagar el tributo, ¿cierto? Ni aún para alimentar a los susos referidos, a los hijos que tiene.
en que en todo procura, está hablando del cacique, hacernos daño y perjuicio. Ya está diciendo, ¿cierto? El cacique siempre nos está perjudicando. Después otro caso, por ejemplo, en 1818, Feliciana Luza, india originaria del pueblo de Tarata, recurre al gobernador y subdelegado para acusar al cacique, don José Ara, por querer obligar a su hijo Timoteo Catacora a pagar el tributo, pese a que él era menor de edad. Dice, y además se encuentra gafo e impedido, quebrado de espalda, sin esperanza de convalecer, es decir, tenía alguna discapacidad, ¿cierto? O capacidad diferente. El cacique exigía que ella pagase el tributo por su hijo contra la supuesta costumbre de no tributar las mujeres, debido a que ella poseía tierras, las que se le dejaba, dice ella, a toda viuda para mantenerse. Entonces, vemos en estos casos que hay un enfrentamiento, ¿cierto?, a autoridades que ejercen poder sobre las comunidades, pero que también van emergiendo de estos cuestionamientos otros temas, como por ejemplo el pago del tributo, que vemos que las mujeres están participando en este ámbito, que sería más bien de tipo económico. Hay otros casos, también no menores, en los que se acusan a los curas de los diferentes pueblos de ejercer violencias y sobre todo en hacer cobros excesivos que no correspondían a lo que se supone que estaba estipulado, ¿cierto? Que ellos cobraran o exigieran de las comunidades como tributo eclesiástico, ¿cierto? Como diezmo, como pensiones, etcétera. En un caso en particular, por ejemplo, en este, se presentan, dicen 10 mayordomas, aquí están sus nombres, ¿cierto? Pascuala Guarachi, Manuela Mamani, Bárbara Badilla, Dominga Pacaje, Ventura Mamani. Todos dice, somos mayordomas y sirvientes de la iglesia del pueblo de Curaguara de Caranga, ¿ya? Que se presentan, esta es una queja mayor en realidad, ¿cierto? Que porque casi prácticamente toda la comunidad quejándose contra el cura, pero en esta queja se hacen presentes ellas como mayordomas, ¿ya? Y eso es lo que me interesó destacar, porque ellas justamente van con su título de mayordoma a decir, bueno, nosotras somos mayordomas, es decir, estamos ejerciendo, ¿cierto?, un cargo religioso, tenemos importancia dentro de la iglesia, entonces, por lo tanto, miren lo que este señor está haciendo, ¿cierto? Entonces, ellas apelan un poco a su posición de mayordoma para ser escuchada. Los otros ámbitos, como ven aquí en este, puse el cuadro enfocándome en estos tres aspectos para hablarlos en general simplemente, ¿cierto? Donde se reclama, por ejemplo, bienes contra la madre del esposo que no se los dejó en herencia, contra un sujeto arriero que se le habían arrendado 2 mulas y no las había devuelto, pero además el marido había desaparecido en el trayecto, entonces la mujer reclama, ¿cierto? Que a ver qué pasó con su marido, etcétera. Otro caso de viuda originaria, me voy a detener en ese un poquito más. Otras mujeres, ¿cierto? También em, participando en subastas de tierra, 1820, ¿ah? Por eso me detuve ahí, porque empiezan a aparecer, por ejemplo, este tipo de juicio o de participación, diríamoslo, dentro de estos otros ámbitos también más económicos. Familiares, mujeres contra sus maridos, contra su suegro, contra su cuñado, contra su tío, ¿ah? También por cosas bastante cotidianas, o contra otros hombres, ¿cierto? Un indio llamado Mateo de Tal, o sea, un desconocido, ¿cierto? Otra india llamada Andrea, o algunos personajes em, han aparecido, ¿cierto?, más de un documento donde se mencionan sucesos que ocurrieron durante las rebeliones y a los que las mujeres entonces acuden posteriormente para reclamar, por ejemplo, que habían matado a su marido o que le habían robado ganado, o situaciones donde ellas se habían visto perjudicadas. Em, pero también aparecen, ¿cierto?, reclamos contra otras mujeres. También hay esto ámbito, entonces
es importante mencionar, ¿cierto?, que no necesariamente son solo contra hombres, sino que a veces también existen estos casos contra otras mujeres. Y bueno, voy a detenerme chiquitito, que con esto ya voy a ir terminando. En algunos casos puntuales que también me parecen bien interesantes como de mencionar, ahí en el texto están más en detalle cada uno de estos expedientes que se incluyeron. También debo decir, y eso es importante, que algunos expedientes son muy breves, ya se presenta el caso y listo, o sea, tiene una o dos hojas nada más, y son muy pocos los expedientes que son un poco más largos, ¿ya? Porque como les decía, generalmente estas situaciones se resuelven así más a la palabra, más que llegar a juicios muy extensos. Entonces, por ejemplo, en 1792 llama la atención porque Carlos Quelopana, dice, indio originario de esta doctrina de Tacna, Ayude Tocancha, se presenta junto a tres mujeres, ¿cierto? Bartolina Lay, María Romero, María Esencia, viudas originarias. Esto es bien importante porque sobre todo las personas que se reconocen como originarias siempre están manifestando esta condición, ¿ya? Porque es un privilegio, evidentemente, dentro de una comunidad de corresponder al grupo que se puede identificar como originario, ¿ya? Y eso lo hacen notar en los juicios. Entonces, viudas originarias se presentan ante el alcalde de Agua, Juan Siles de Antequera, para interponer un reclamo contra Miguel Rospillosi y Salamanca. No les voy a leer todo el texto porque si no me voy a alargar mucho, pero básicamente este sujeto, ¿cierto?, no les estaba permitiendo usar el agua, que era de uso común en diferentes localidades, ¿cierto? Y por lo tanto ellos reclaman porque esto es un uso al que han accedido las comunidades, ¿cierto?, desde épocas pretéritas, y este sujeto por lo tanto está incurriendo en una falta de los derechos que tenían las comunidades en estos ámbitos rurales para sus regadíos, ¿ah? Y bueno, lo importante es que este documento en particular resalta la actitud que tiene este sujeto, don Miguel Rospillosi Salamanca, pero él y su mujer y otras parientes de su familia en contra de las personas indias, de las comunidades, donde muestra abuso de autoridad, ¿cierto? Abuso de autoridad, violencia contra estas personas, ¿cierto? Al estar infringiendo ellos un derecho que era de las comunidades. Y bueno, en relación, este es el último ámbito con el que trabajé en el documento, en el texto, ¿cierto? Que es el liderazgo ya más político clásico, que es en relación al reclamo poniendo presentes ciertos cargos de autoridad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno de ellos, que es el de Lucía Cerezo, en 1809, ella inicia, este es un expediente también contra un cura. Lo que llama la atención es que la primera persona que está presente en el expediente es ella, es decir, es una mujer la que inicia el reclamo contra el cura del pueblo. Bueno, obviamente este reclamo además no es menor porque ella lo acusa de abuso también, ¿cierto? De violencia, de pegarle, de hacerla estirar, de que en ese momento que la lleva a una pieza y la desviste junto a otras personas que la estiran, en eso ella pierde plata, pero además de todo esto, dice, después castiga a su hijo que estaba con ella y que como vio todo esto, el hijo llora y entonces por llorar lo castigan a él también. Entonces una situación de una violencia extrema, diríamoslo, ¿cierto? A la cual la mujer entonces por lo tanto este es un expediente que está en el archivo arzobispal, ¿ya? O sea, llega a la justicia eclesiástica. Y lo interesante después, ¿cierto? Es que evidentemente, porque el caso no termina, el expediente no se observa cómo se resuelve finalmente esto, pero sí hay constante vuelta de queja, o sea, primero viene ella, después vienen otras personas de la comunidad, se presentan los ilacata,
para continuar el reclamo contra el cura, después viene la comunidad completa a reclamar contra el cura, ¿ya? Y finalmente, bueno, no se sabe cómo se resolvió el caso, ¿ya? Pero sí, evidentemente hay una gran conmoción detrás de esta situación. Y bueno, de esa misma manera tenemos otros casos. Bueno, eso es lo que, a lo que iba con ella. Ella en algún momento dice, bueno, yo soy esposa del Ilacata del pueblo. Entonces ella está haciendo, relevando, ¿cierto?, la autoridad que tiene su marido, ¿ya? O el cargo de autoridad que tiene su marido, pero para hacerse escuchar ella como esposa del Ilacata, ¿ya? Y en otros casos, por ejemplo, este de Bartola Suxo, ella dice, bueno, nosotros somos principales del pueblo del santuario de Copacabana, ¿ya? También entonces ella está acudiendo a un estatus, esto de los principales, más que un cargo, ¿cierto? Se refiere a un grupo, diríamos, privilegiado, entre comillas, ¿cierto? O un grupo de élite, podríamos decir, o de notables también, dentro de los que generalmente se rotaban los cargos, sobre todo más importantes de los pueblos, ¿ya? Porque tiene relación con personas que eran originarias de los pueblos, ¿ya? Y bueno, y finalmente hay otras mujeres, que son las mujeres cacicales, podríamos decir, ¿cierto? O mujeres que forman parte de familias de caciques, que también están bastante presentes, estos sobre todo los he encontrado para el área de Tacna, están bastante presentes en diferentes expedientes sobre diferentes situaciones y que muestra que ellas efectivamente tenían un manejo político, económico, bastante cotidiano, porque no están una vez en un expediente, sino que están en varios, como les digo, en diferentes situaciones, y donde ellas demuestran, por lo tanto, que conocen los reglamentos, conocen el sistema judicial, saben cuáles son los derechos que tienen como mujeres, como caciques, cuáles son los derechos de su familia, etcétera. Pero como les digo, estas mujeres, y aquí un poco va el tema de las mujeres andinas, estas mujeres, por ejemplo, aquí vemos doña Josefa de Cáceres, mujer legítima de don Carlos Ara, gobernador y cacique principal del pueblo de Tacna. En este caso particular, estas mujeres son o españolas o mestiza, ¿ya? En Tacna al menos no hay identificación de mujeres cacicas que se reconozcan como india, ¿ya? Entonces eso, pero el pertenecer a las familias cacicales, ¿cierto? Me lleva a pensar entonces en este ámbito más amplio de la identidad andina, podríamos decirlo, si es que uno quisiera decir identidad, yo creo que no es la mejor palabra, ¿ya? Pero cómo nosotros podemos identificar a este grupo de mujeres, para mí de momento es el concepto que me parece más acorde. Hay otro caso, esto ya para el Alto Perú, la zona el pueblo de Calacote en particular, donde sí efectivamente hay una mujer de nombre Brígida Cusicanqui, que junto a don Juan Joseph, también Cusicanqui, ellos se reconocen como caciques y gobernadores de las parcialidades Urinsaya y Anansaya del pueblo de Calacoto. Y este es un caso en el que estoy indagando con más profundidad, porque según la información que hay en la historiografía disponible, ella estaría ocupando el cargo de cacique debido a que su esposo era cacique, pero a él lo identifican como un cacique intruso, ¿ya? O sea, como no heredero del cacicazgo, pero por su apellido, por su presencia, aquí por ejemplo hay padrones de Calacoto, la riqueza que tiene en comparación a otras mujeres, por ejemplo, ¿cierto? A mi juicio, ella forma parte de una familia, que es la familia Cusicanqui, que tiene o sea, sería ella la que tendría derecho del cacicazgo y no su marido identificado como cacique intruso. Y bueno, también finalizaba un poco este expediente, lo voy a comentar brevemente, con el caso, por ejemplo, de otra mujer de cacique en la familia, el cacicazgo de Tacna tiene varios varones,
y también, bueno, hay dos familias que se van intercalando el cacicazgo y entonces por lo tanto hay varios personajes varones importantes dentro de este cacicazgo y por lo tanto también son mujeres. Y en algún momento uno de estos caciques reclama una bodega a una de las viudas y ella dice, oye, perdóneme, pero estos elementos como herencia le corresponden a toda la familia y no solo a él como cacique. Entonces también hay una posición de enfrentamiento político. Y bueno, ya me estoy alargando mucho. Entonces, sobre reflexiones finales, ¿cierto? Vemos que esto de la vida cotidiana, como les decía, tomándola como concepto en relación a cómo los habitantes se desenvuelven en su vida, en cierto espacio en particular, ¿cierto? Vemos que en esa vida tan recurrentemente acudiendo a la justicia para resolver cosas que van desde aspectos muy pequeñitos como la pérdida de un animal a otros elementos que ya son mucho más grandes como ciertas quejas de abuso y de violencia, etcétera. Todo esto ocurriendo en pueblos, en villas, de áreas principalmente rurales, donde las mujeres acuden entonces a reclamar por sus derechos, por los de sus familiares, en los que se enfrentan autoridades, como son los mismos caciques, los curas, sobre todo, y que por lo tanto también van reflejando que ellas tienen una cultura jurídica que podríamos identificar como una cultura letrada, que también participan en diversos ámbitos, ¿cierto? Que vimos el juicio, el comercio, el tributo, cabezas de familia, y por lo tanto en estos ámbitos ellas hacen valer su voz, desafiando entonces a los poderes eclesiásticos o judiciales o políticos, administrativos. ¿Ya? Em, entonces, bueno, y la última reflexión es un poco sobre los archivos. En un primer momento di cuenta de que había trabajado en archivos de Chile, Bolivia, Argentina, España, pero la mayoría de los documentos donde las mujeres son protagonistas, sobre todo en estos campos más políticos, estaban en en el archivo de Chile y en el archivo de La Paz, en Bolivia. Y en el Archivo General de India o en el Archivo General de la Nación de Argentina, la verdad es que hay muy pocos casos de esto. Entonces yo creo, esto también así como una hipótesis inicial, que efectivamente estos casos en los que las mujeres son protagonistas llegan a estos niveles intermedios de administración judicial, como les decía, el primer nivel, el de los pueblos, muchas cosas se resuelven ahí mismo y no llegan a un papel escrito. ¿Ah? Otros sí llegan a este nivel intermedio, pero ya al nivel, diríamos, macro, ¿cierto? De estos espacios judiciales de mayor envergadura, como serían, ¿cierto? Los centros de virreinato o la metrópoli, ¿cierto? Allá estos expedientes no llegan de esa manera. Entonces eso yo creo que justamente lo que ha llevado un poco a la invisibilización de esta participación política en la que vemos a las mujeres que nos muestra que efectivamente había una agencia femenina dentro de los ámbitos políticos del mundo colonial. Eso, muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias por la Y ponencia. disculpen si me No, pasé no la se hora. preocupe. Más bien vamos a pasar ahora a una nueva sección que son la sección de preguntas. Eh, la primera pregunta es ¿cómo vincular lo contenido en las denuncias presentadas por las mujeres indígenas mostradas en esta ponencia con posturas políticas más articuladas ejercidas por estas mujeres? No sé si la persona pudiese aclarar a qué se refiere con posturas políticas más articuladas, porque la verdad no sé a qué estar haciendo referencia. Ok, a ver, vamos con otra pregunta en ese caso. Ok, las posiciones políticas ocupadas por las mujeres correspondían a espacios políticos fundamentales, tanto oficiales como alternativos dentro del orden colonial. Ay, ¿me la puedes repetir, por favor?
Sí, claro. Las posiciones políticas ocupadas por las mujeres correspondían a espacios políticos fundamentales, tanto oficiales como alternativos dentro del orden colonial. Claro, efectivamente, son espacios que son tanto institucionales como los del cacicazgo, ¿cierto? O el mismo espacio de lo jurídico, como otros ámbitos que podríamos decir, ¿cierto? No son oficiales, ¿ah? Donde estas mujeres están reclamando. O sea, están ejerciendo este poder cotidiano que cuando ellas ven que finalmente no están logrando, podríamos pensar, ¿cierto?, en la lucha cotidiana del momento, en el momento en el que están viviendo ciertas situaciones, ¿cierto? Las mujeres obviamente no toman un papel, ¿cierto?, en defender sus derechos, en defender sus posiciones, ¿ah? Pero cuando ven que no hay una respuesta, una solución, ¿cierto? Entonces acuden al reclamo, a la justicia o a quien puedan, ¿cierto?, para intentar hacer valer lo que ellas están tratando de resolver. ¿Ah? Y en ese sentido, bueno, podríamos decir posturas, me quedé pensando un poco en la pregunta anterior, posturas políticas, podríamos decir en relación, por ejemplo, a los procesos políticos más macro, eh, también hay algunas evidencias. Por ejemplo, bueno, no en mi caso, no he estado estudiando, pero conocemos, ¿cierto?, el desarrollo de la participación que tienen las mujeres en las rebeliones. Hay varias investigaciones ya sobre eso, tanto la rebelión de Tupac Amaru como la de Katari, que ocurren en esta época, ¿cierto?, que no es el objetivo de este trabajo en particular, pero sí se sabe, ¿cierto?, cómo las mujeres participan de esos procesos políticos más macro y toman partido, y no solamente toman partido, sino que participan efectivamente, ¿cierto? Bartolina Sisa, eh, Micaela Bastida, etcétera, ¿cierto? Las conocemos ya por otras historiadoras que han contado su historia, pero en estos expedientes, al menos que yo he trabajado, podemos ver ciertas posiciones contrarias también, ¿ya? O por ejemplo lo que ha trabajado Sara Vicuña en relación a una mujer cacica, justamente de estos espacios que están dentro de las rebeliones, como ella era contraria a la rebelión, ¿cierto? Porque justamente iba a mermar sus privilegios como cacica. Y en estos casos que yo veo, como les digo, mucho más micro político o más micro geográficos también, ¿cierto? Vemos como algunas mujeres se quejan contra la rebelión, ya diciendo, oye, estas personas de la rebelión también nos atacaron a nosotros y nos robaron nuestro ganado, ¿cierto? Mataron a nuestro marido. Entonces, obviamente, también ahí están reflejando una posición política. ¿Ah? Obviamente hay posiciones de diferentes diversas, ¿ah? No hay una sola posición política. Eso. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo se proyecta esta activa participación política de estas mujeres indígenas en la época colonial al periodo independentista y republicano inicial? ¿Existe correspondencia y linaje de familias en donde las mujeres mantienen esos espacios de participación? Em, ¿Me puedes leer de nuevo la pregunta, perdón? Sí, claro. ¿Cómo se proyecta esta activa participación política de estas mujeres indígenas en la época colonial al periodo independentista y republicano inicial? ¿Existe correspondencia y linajes de familias en donde las mujeres mantienen esos espacios de participación? Bueno, no son temas que yo haya trabajado, ¿ah? De momento yo soy historiadora colonialista, diríamos, por eso en algún momento también dije ya no voy a pasar para el otro lado porque implica cierto em,
otro contexto, pero sí hay investigaciones que se están desarrollando, que están dando cuenta, ¿cierto? La participación política, la misma profesora Claudia Rosa, aquí de la universidad, ¿cierto? Que muestra cómo las mujeres han participado en la independencia y dentro de esa participación de diversidad de mujeres, también habría mujeres indígenas participando de los procesos. Algo de eso también se puede vislumbrar por ejemplo, el texto de Sara Vicuña, que está en el texto de Casica. Ella dice, ella es una mujer realista, ¿ya? Porque muchas de las casicas se dedican a defender, ¿cierto? Su patrimonio, sus privilegios que la corona les está sustentando y les ha mantenido a sus familias durante mucho tiempo, ¿ya? Entonces, también hay una inserción de las mujeres obviamente los diferentes procesos políticos. Y bueno, yo con esto quisiera hacer una pequeña reflexión porque justamente mi objetivo al tratar estos temas es que yo creo que las mujeres nunca han estado aparte de la participación eh, pública, de la participación política, sino que yo creo que han sido las fuentes las que las han dejado fuera, ¿ya? Y las mismas investigaciones, muchas veces hechas por hombres, donde a las mujeres no eran importantes, como dice la profesora Scott en ese libro, ¿cierto? Dice, no es que no haya fuentes, que a los investigadores no les interesaban las mujeres y no las veían, por lo tanto. Entonces, ahora, sobre todo mujeres que están haciendo historia de las mujeres, estamos poniendo el foco en las mujeres y nos estamos dando cuenta que las mujeres nunca han estado fuera de la participación política y de los espacios públicos. Y un poco eso es lo que yo estoy tratando de demostrar. Ok, pasamos a la siguiente pregunta, que dice, los casos presentados, disculpa, los casos presentados ¿serían exclusivos del siglo XVIII o es esta posición de las mujeres andinas estuvo presente desde la conquista misma? Esta investigación en particular se ha enfocado en la segunda parte del siglo XVIII, ¿ya? Entonces los documentos que yo tengo que he analizado son de este periodo en particular, ¿ya? Pero sí sabemos por la historiografía que hay, ¿ya? Por ejemplo, este mismo libro de Casicas que les mostré, ¿cierto? Evidencian ella, las autoras y bueno, algunos autores, que el cargo de cacica está presente eh, desde el inicio de la colonia, pese a que, o sea, incluso debido a que este concepto, ¿cierto?, de cacique que se va a instalar en toda América, que lo imponen los españoles, ¿cierto? Está presente en mujeres desde la conquista, ¿ya? Y durante todo el periodo. Entonces eso nos lleva a pensar a que efectivamente, como les digo yo, las mujeres siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron presentes en cargos políticos, como cacicas incluso, ¿cierto? Y en muchos otros ámbitos, también, como les digo, em, públicos, no necesariamente en cargos propiamente de autoridad. Ok, muchas gracias, doctora. Pasamos a una pregunta final, que es, ¿se tiene el dato de la posición económica de las mujeres que tuvieron oportunidad de hacer reclamos en un fuero? Si debían pagar alguna tasa, impuesto para colocar la demanda ante la autoridad o gasto tipo judicial. También, ¿en qué idioma se hacían los reclamos? Si eran en castellano o en su propia lengua, o en su lengua nativa. Ujú. En estos expedientes en particular, tienen muy poca evidencia del sistema judicial en sí mismo. Muchas veces no dicen a quién va el reclamo, sino que empieza yo tal, María tal, y el reclamo, ¿ya? En muy pocas veces dice a quién va dirigida la carta, o muy rara vez hay un escribano, un protector de naturales o algún otro funcionario indicado en el documento, que nos dé cuenta, que nos esté poniendo en evidencia que estos personajes están participando de alguna manera en el documento, ¿ya?
Entonces aquí lo que se puede saber un poco es lo que hay disponible dentro de la bibliografía, ¿cierto? Que el protector de naturales debía velar porque estas personas finalmente pudieran acudir a la justicia, ¿cierto? Por la condición de indios, ¿cierto? Que no necesariamente tuvieran que pagar. Esto va a depender mucho de la localidad, porque hay localidades donde no pueden participar si no paga, si no lleva el papel sellado, aunque hay, cierto que hay varias condiciones, pero que se exigen generalmente mucho más a la población española, ¿cierto? Y que se relativizan con las poblaciones indígenas, sobre todo en estas localidades que son, como les digo yo, pueblos de indios, rurales, en espacios más pequeños, diríamoslo. Entonces, todos esos resquicios se relativizan bastante, porque lo importante, s- al menos lo que en teoría se supone, era que las personas pudieran eh, tener derecho, ¿cierto?, a una defensa. Y para eso, si no tenían dinero, ¿cierto?, si no tenían el papel sellado, etcétera, debían poder acceder igual. ¿Ya? Entonces, pero en algunos casos vemos que hay reclamos, ¿cierto? Contra el cura que no dejó que reclamaran o cierta autoridad que no quiso escuchar, no tomó en cuenta el expediente que le estaban llevando, etcétera. ¿Ya? Entonces va a depender mucho también de la buena voluntad de las autoridades que gobiernan institucionalmente un espacio. No, en estos documentos no hay ningún documento que haya rastros de lengua aymara o quechua. Em, Todos son documentos que están escritos en español. Algunos tienen mucha evidencia de que incluso yo diría, puede ser que varios de ellos sean escritos por ellas mismas. ¿Ah? Hay letras que tienen una caligrafía bien difícil, o sea que se nota que son personas que no escriben recurrentemente, o sea, no necesariamente esto lo escribió una persona, eh, diríamoslo, profesional o que está capacitada para ello, ¿ya? Sino que muchas veces pueden ser textos escritos por cualquier persona o incluso por ellas mismas. Em, y la mayoría de los documentos, muchos de estos documentos, no todos, pero hay muchos de estos documentos, aparecen las firmas de las mujeres, ¿ya? Y para mí ese es un tema bien importante que, como le decía, en el texto original lo había incluido, pero en este lo dejé aparte porque es un tema en sí mismo, un gran problema, porque se me ha negado la posibilidad de que estas mujeres puedan escribir y puedan firmar, y sobre todo en castellano. Entonces, claro, hay que reflexionar sobre eso, pero yo sinceramente creo que desconocemos mucho el mundo, el periodo colonial, ¿ya? Y lo que pasaba con las personas, sobre todo con las mujeres y sobre todo los espacios rurales, y por lo tanto es importante investigar más para poder negar esa posibilidad de que las mujeres indígenas o indias, ¿cierto?, tengan los conocimientos jurídicos, manejen el castellano, sepan escribir y firmar. Yo creo que sí es una posibilidad bastante presente, al menos lo que están mostrando los documentos. Eso podría decir. Ok, doctora, muchas gracias. Hay una intervención más de la doctora Vergara, quien dice, la relación entre el posesionamiento de las mujeres en el escenario para poder reclamar se respalda en la posición del marido, que es de alguna manera su fuente de autoridad, pero en el caso de Lucía Cerezo, ella hace referencia también a su estado de mujer casada, como una forma de situarse o posicionarse en el escenario de enfrentamiento con el cura. No sé si esta forma de identificarse como mujeres casadas es una manera de situarse como mayores de edad y por lo tanto con voz para reclamar. Sí, agradezco mucho la- la- el comentario de Teresa, porque claro, efectivamente la condición de mujer casada, ¿cierto?, también le da un estatus distinto a una persona, eh, pero yo diría esto es mucho más recurrente. Al menos lo que yo he visto, ¿cierto?, en diferentes áreas rurales, sobre todo de población étnica, es que había una mayoría de legitimidad, es decir, la norma era casarse, ¿ya? La mayoría de la gente se casaba y legitimaba su unión en la iglesia en esta época, no posteriormente, después del siglo XIX, esto empieza a cambiar. Eh,
Entonces, yo creo que en este caso, ella en particular, Lucía Cerezo, ella da cuenta de su condición de casada porque ella estaba casada con un ilacata. Entonces, lo que ella quiere resaltar es su matrimonio con el ilacata y esto, sobre todo yo lo pienso porque hay varios de estos cargos de autoridad, se fijan, los principales, somos caciques, que se hacen de esta manera dual. ¿Ah? Y hay muchos rastros que nos muestran que los cargos de autoridad, las funciones, los roles se compartían en la familia, el tributario, ¿ya? La persona no tributa sola, entonces ella está tributando, incluso cuando él muere, el marido muere, ella sigue tributando, porque sigue tributando por su familia, y no tributa sola, tributa con sus hijos. Entonces, estas condiciones, yo creo que hay en mente algo que tiene mucho más que ver con la familia también y con los cargos, los estatus que son duales. Bueno, el cacicazgo, un poco es la discusión que hay entre las mujeres cacicas, si son o no son cacicas, tiene que ver con eso, con que muchas de ellas se reconocen como cacicas porque su marido tiene el cargo de cacique. Entonces, ellas son cacicas, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay un sistema dual. Y Fernando, ¿me permites un comentario chiquitito que alguien me está preguntando aquí por el concepto indio? Sí, claro. La verdad es que yo es un tema que nosotros discutimos mucho con estudiantes, sobre todo con estudiantes que vienen de pueblos originarios, de naciones originarias, y que en realidad eh, por eso prefería ocupar el concepto andina y no hablar, por ejemplo, de indígena, que es un concepto del siglo XX, sobre todo 19-20, están en los documentos del 19-20 la palabra indígena. En la actualidad habría que preguntarse si son indígenas, o sea, habría un cuestionamiento si son indígenas en la época colonial, ¿me entiendes? Entonces, para mí ese concepto sería más problemático, por lo tanto, acudo a utilizar el concepto de la época, ya que en la época el término indio no, no tiene que ver necesariamente con una categoría étnica, ni con una nación, ni con una cultura, sino que es una categoría tributaria, ¿ya? Y los indios pagan cierto tributo y tienen ciertos derechos y deberes, a diferencia de los mestizos, etcétera. Entonces, cuando ocupo el concepto indio, lo hago acudiendo efectivamente a la nomenclatura de la época, y cuando quiero tomarme como un poco bueno, ¿cómo las defino yo? Preferí hablar de mujeres andinas, como les digo, porque no necesariamente todas eran indias como categoría étnica, y no quise hablar de ellas tampoco como mujeres indígenas, ¿no? Entonces prefiero ocupar este concepto de andina. Bueno, eso, Fernando. Ok, doctora, muchas gracias por la ponencia. Ha estado muy interesante. Agradecemos mucho su ponencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por las preguntas y bueno, espero que en algún momento poder estar allá de manera presencial, que siempre es mucho más enriquecedor para todos. Muchas gracias. Sí, doctora, a usted.